Muy buenos amigos, el vídeo de hoy trata sobre la burbuja inmobiliaria de China, de la que se suele hablar mucho en los medios occidentales. Sí, yo creo que esta burbuja lleva a punto de explotar prácticamente desde el año 2008, cuando el gobierno impulsó un segundo boom de la construcción para generar empleo y contrarrestar los efectos de la crisis financiera global. Pero es verdad que el precio de la vivienda ha subido hasta límites difíciles de imaginar, y esto preocupa mucho tanto a la gente como al gobierno. Por ejemplo, en la ciudad en la que vivimos nosotros ahora, que es una ciudad de tercera categoría, la gente está pagando unos 1.800 euros, alrededor de 2.000 dólares por cada metro cuadrado, lo que hace que las viviendas cuesten más o menos lo mismo que en las ciudades medianas de España o en aquellas localidades que no son capital de provincia. Pero con la gran diferencia de que aquí el salario medio es de 600 euros, unos 700 dólares. Ahora bien, en el pueblo de Lele, que está por así decirlo en la China en desarrollo, aunque la media salarial se encuentra por la mitad de lo habitual aquí en Shaoxing, el precio de la vivienda es más bajo en proporción y resulta bastante más asequible comprar un apartamento. Es decir, la situación de la burbuja puede ser muy diferente de acuerdo con el grado de desarrollo de cada provincia y según se trate de un área urbana de millones de habitantes o una zona rural. Y por eso yo pienso que ya de entrada es un poco arriesgado hablar de la burbuja inmobiliaria china en general, porque es como hablar de la burbuja inmobiliaria en Europa o en América Latina. Es decir, es una realidad demasiado heterogénea como para reducirla a unas estadísticas nacionales. Pero si os estáis preguntando cómo es que los chinos estamos dispuestos a pagar tanto por una vivienda, la respuesta tiene mucho que ver con la educación. Así es, porque como os explicamos en otro vídeo, la educación en China es importantísima, pero muchas veces ocurre que las personas que emigran a otros pueblos o ciudades no pueden registrarse como residentes, lo cual impide que sus hijos puedan ir a las escuelas públicas de su nueva localidad, a menos que compren una vivienda, lo cual facilita mucho todo este proceso. Esta es otra característica de la burbuja inmobiliaria china que yo creo que puede ser muy importante, porque gran parte de la demanda responde a circunstancias jurídicas que están en manos del Estado. Es decir, aquí no estamos hablando de la mano invisible de Adam Smith regulando la oferta y la demanda, y si el gobierno chino decidiese que un contrato de alquiler es suficiente para poder matricular a los hijos en los centros educativos de cada distrito, seguramente la situación cambiaría en gran medida. Además, otra cosa de la que muchos medios occidentales se olvidan es que en China toda la tierra es de propiedad estatal o colectiva. Exacto, y aunque las personas sí pueden ser propietarias de las viviendas, no pueden comprar los terrenos sobre los que se construyen, y a lo máximo que pueden aspirar es a alquilarlos durante un periodo de unos 70 años. Por si fuera poco, el gobierno chino ha puesto muchas normas para evitar que se especule con el precio de las casas y apartamentos. Por ejemplo, en ciudades como Pekín, cada matrimonio solo puede tener un máximo de 2 viviendas a su nombre. Pero a la hora de pedir un préstamo nos encontraremos con más limitaciones, porque en la mayor parte del país se estipula una entrada del 30% y hay que terminar de pagar los plazos en un periodo máximo de 30 años para los inmuebles nuevos y 20 años para los de segunda mano. Además, si después de completar esta compra nos animásemos con una segunda vivienda, tendríamos que pagar una entrada del 50%. Lo que hace que muchas personas se lo piensen 2 veces antes de dar este paso, por mucho dinero que pudiesen ganar revendiendo a los pocos años. Y tampoco hay que pasar por alto que en China los bancos no pueden decidir por su cuenta que los préstamos sean más fáciles de obtener, para así hacer más negocio. Porque igual que ocurre con otros sectores clave de la economía de este país, la banca está casi completamente en manos del Estado. Al mismo tiempo, la gente de ciudad que quiere comprar una casa de segunda mano en el campo lo tiene muy complicado. Eso es porque muchas de esas casas suelen ser de propiedad colectiva y tienes que ser residente de esa misma zona para poder ponerlas a tu nombre. Aunque es posible que esto cambie a medida que el gobierno apueste por el desarrollo rural. En resumen, la burbuja inmobiliaria de China está sujeta a tantos factores propios de la economía planificada y de los países en vías de desarrollo que me parece muy complicado trazar paralelismos con lo ocurrido en países desarrollados y mucho más orientados a la economía de mercado como los Estados Unidos o la propia España. ¿Eso quiere decir que la burbuja china no va a explotar? Pues no, siempre existe la posibilidad de que explote, pero también es bastante más probable que aquí el Estado pueda hacer muchas más cosas que en los países capitalistas para que en lugar de explotar se desinfle poco a poco. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros.
Y si queréis que sigamos esforzándonos para hacer más vídeos como este, solo os pedimos a cambio que le deis un me gusta, lo compartáis o os suscribáis al canal. Aunque si queréis ir un paso más allá, también podéis convertiros en nuestros patrocinadores o mecenas a través de nuestra página de Patreon y así acceder a más vídeos con contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Por cierto, como ya os explicamos en otro vídeo, aquí los hombres suelen tener que comprar una casa para poder casarse, algo que yo tengo más o menos pendiente todavía. Pero hace no mucho, hablando con la madre de Lele, nos dijo: tú no te preocupes, sigue ahorrando y luego yo ya te ayudaré un poco para que entre todos le podamos comprar una vivienda a vuestro hijo. Y a mí esto me pareció muy interesante, porque yo creo que puede ser una clave para entender cómo los chinos se las arreglan para costear una vivienda tan cara. Pues aquí ese reto no es cuestión de un individuo, de un matrimonio, sino de toda una familia o de hasta 3 generaciones que unen fuerzas para poner lo mucho o poco que tengan y así poder construir un hogar. Yo espero que mi suegra se acuerde de todo esto y me ayude a pagar la casa, porque si no, con el salario que tengo de profesor y lo que me da YouTube, no sé si me las voy a apañar.